Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes. Bienvenidos a esta nueva presentación del grupo Bahía Cuento. Nosotros somos narradores orales, vamos contando historias de la literatura y nos presentamos siempre el último domingo de cada mes acá en la Fundación Ezequiel Martínez Estrada, gentileza del señor Casaniga y las autoridades de la entidad. Ya hace varios años que este grupo está cumpliendo con estas actividades de narrar y siempre el último domingo de cada mes. Espero contar con la presencia de ustedes en nuestro próximo evento, que va a ser el 26 de octubre, a esta misma hora, en este mismo lugar. Emiten el voto. Exacto. Y vienen para acá. El 26 de octubre es día que hay que ir a votar, así que van temprano. Sí. A las 18:30 ya están libres y pueden venir acá tranquilamente. Antes de arrancar les paso un chivo. Este jueves, viernes y sábado vamos a tener en la Biblioteca Rivadavia un encuentro de narradores. A los que les interesa participar en talleres de narradores o escuchar e ir como oyentes para escuchar cuentos y eventos de espectáculos de narración, por favor sigan las redes sociales de la Biblioteca Rivadavia, que ahí está toda la información para que ustedes puedan asistir y puedan participar. Bueno, ya comenzamos siempre con un aplauso. Historia, Julio Cortázar. Un cronopio pequeñito estaba buscando la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio. El dormitorio en la casa. La casa en la calle. Y allí el pequeño cronopio se detuvo, porque no tenía la llave de la puerta de calle para salir. Hello, Boogie. Oh, Sally. Look at this. Lo traje para que lo conozcas. A ver, ¿A quién se parece? me resulta... ¿A quién se parece? Sally tiene razón, me resulta familiar. Es igual. ¿Acaso no será el niño que sale en televisión haciendo una publicidad de algún alimento marca Hathaway? Uy, míralo bien. Lo que pasa, ¿No te das Sally, es que yo a los niños no los puedo reconocer, los veo todos iguales. Aparte, me pasa lo mismo con los chinos. Yo no sé cómo hacen los padres para reconocer un hijo del otro, son todos iguales. Boogie, ¿no te acuerdas de aquella noche hace 9 meses? Aquella noche desenfrenada en aquel hotel La Hiena Ardiente. Oh, Sally, pero era un bungalow muy oscuro y no se veía nada, pero no me digas que fue el Botones el que nos atendió, le decían el Babyface Murphy. ¡Basta, rata inmunda! ¡Es tu hijo! ¿No te das cuenta? Mi hijo, escúchame, Sally, pero la ley no me hará nada si yo lo tengo unos días. ¿Qué dices, Boogie? ¡Es tu hijo! Facilítamelo un momento, por favor. Oh, bueno, hay que darle, le voy a dar algo para entretenerlo. Ay, Boogie, ¿te diste cuenta? Sí. ¿Te diste cuenta? ¿Pero qué haces? ¿Cómo que hago? ¿Pero qué haces, malnacido? ¡Dámelo! Pero es una granada antitanque de la época alemana, aparte la herví. ¡Ah! Hemos terminado, Boogie. No lo verás nunca más.
Caramba, yo que me estaba encariñando con el crío. Formicario, Ana María Ayúa. Son hermosos, ¿no le parece? La verdad que son muy bellos. Sobre todo las hembras y los de color oscuro. Sí, son muy bellos. Han construido muchísimo en el último tiempo. Mire, tome una lupa y los va a ver mejor. Sí, son lástima que viven tan poco. Pero bueno, en realidad se reproducen bastante y enseguida vienen algunos a reemplazar a los que se fueron. No se llevan muy bien. De hecho, hemos tenido que intervenir varias veces para que no se extingan entre ellos. Yo creo que están muy apretados y eso los pone ansiosos. Deberíamos conseguirle un lugar más grande para que vivan. Porque bueno, si vamos al caso, ya son 6.000 millones en ese lugar que ellos llaman tierra. Cuando recién estaba comenzando el siglo XXI, falleció un señor llamado Feishead. ¿Y por qué lo recordamos? Porque fue el último sobreviviente de un partido de fútbol muy especial. Fue así. Era la Primera Guerra Mundial, 1915, diciembre. Imagínense el frío, el barro. Estaban los dos bandos, los soldados británicos y los soldados alemanes. Cada uno escondido en su trinchera. Claro, llegó diciembre, el 25 de diciembre, y entonces se hizo una tregua. En el medio de esa tregua apareció una pelota. Los soldados de ambos bandos salieron de su trinchera, tiraron las armas y se pusieron a jugar con esa pelota. Claro, jugaron y jugaron hasta que los oficiales les volvieron a recordar que ellos ahí estaban para morir o matar. Así que ahí volvió la carnicería. Pero ese partido de fútbol, esa tregua futbolera, esa protagonista fue la pelota. Esa pelota que hizo que esos hombres se olvidaran que estaban allí para morir o matar. Esa pelota fue la protagonista que esos hombres se encontraran y se olvidaran de que estaban obligados a odiarse. Eduardo Galeano. Contracuento de hadas, Diego Muñoz Valenzuela. El príncipe estaba inmensamente gordo, tenía una gigantesca barriga que caía por encima de su cinturón. Claro, producto de las fiestas, los excesos, la comida, el alcohol. Estaba todo el tiempo eructando debido a la enorme cantidad de comida que metía en su estómago. Y también hipaba constantemente, claro, producto de su alcoholismo crónico. A veces se quedaba dormido en el trono y le caía la baba por encima de la barba. La princesa lo miraba y reflexionaba. Reflexionaba que la historia es circular, todo es un eterno retorno. Lo miraba y pensaba, Dios mío, ha vuelto a ser un sapo, como al principio. Escúchame, querida. ¿Otra vez acá? ¿Vos qué tenés en la cabeza, nena? Yo no sabía qué contestarle. La señora Raquel tiene cara de sapo malo.
de esos sapos que había en Colonia Benítez, esos sapos enormes que se ponían abajo de los faroles para comer los bichos cuando caían. Yo no quería ir a la salita, pero la necesitaba. Hace 4 meses que pariste, querida. ¿Tu mamá sabe que estás otra vez embarazada? Parece que la señora Raquel no entiende que a veces uno odia lo que necesita, como cuando mi mamá me llevaba a la escuela y me daba un beso. Y yo era muy chiquita para tener un guardapolvo tan gastado. Y la maestra me ponía al final de la fila para que la directora no viera las zapatillas de lona con tanto agujero. Y me daba un beso. Y yo odiaba ese beso porque me indicaba la ausencia de mi mamá. Pero también lo necesitaba porque así sobrevivía. Decime, tenés 15 años, hace 4 meses que pariste. ¿Vos qué tenés en la cabeza? ¿Por lo menos sabés quién es el padre de este? Yo sabía. Y yo me acordaba que cuando estaba en la escuela, la señorita Alba, que tenía olor a quita esmalte, nos dijo: dibuja lo que quieras hacer cuando seas grande. Y yo abrí la cartuchera y tenía 3 colores. Tenía un lápiz negro, un lápiz rojo, un lápiz amarillo. Entonces le pedí a Gaby si me prestaba, y Gaby me dijo que la mamá no le daba permiso para prestar los lápices. Y entonces me tuve que dibujar con los pocos colores que tenía. Te dije, usa preservativo. ¿Te acordás que te expliqué cómo son los preservativos? Hasta te expliqué cómo se ponen. ¿Te acordás? Yo, casi temblando, le dije que sí, que me acordaba. ¿Y por qué no te lo pusiste? ¿Por qué no te cuidaste? Yo hubiera querido explicarle a la señora Raquel que al Miguel no se le podía pedir nada, que cuando él venía yo me tenía que callar la boca, me tenía que tapar la cara con la almohada porque no quería que lo mire, y porque yo hubiera querido que en mi casa las cosas hubieran sido distintas, pero mi casa era como una cartuchera vacía, no había colores. Además, al Miguel, que le ibas a hablar de colores, es todo negro. ¿Ves? ¿A vos te parece bonito tener hijos sin padre? ¿No saber quién es el padre? Sí, yo sé quién es el padre, pero no le puedo explicar a la señora Raquel. No le puedo explicar, porque el Miguel es el que manda en casa, y me dijo que si yo abría la boca, a mi mamá la hacía pasar hambre, y a mí me iba a matar. Entonces, yo no puedo explicarle. Y además, la señora Raquel no me dio lápices de colores para que yo le pueda dibujar lo que quiero ser. Rosa y Margarita se conocían desde el colegio y siempre se hacían bromas con esos nombres. Ellas decían que con esos nombres algún día pondrían una florería. Y Rosa
se recibió de maestra y Margarita de enfermera. Y ejercieron su profesión durante 20 años. Y cuando se retiraron cada una de su profesión, como queriendo prolongar aquel deseo de juventud, por fin pusieron la florería. Florería, Rosa y Margarita. Esos nombres no se podían desaprovechar, decían ellas. Y se dedicaron de tiempo entero a su negocio que tanto habían deseado. Pero llegó un momento que necesitaban ayuda. Y entonces tomaron una chica nueva, una empleada joven, cuyo nombre era Azucena. Y los vecinos y los clientes decían que la habían tomado por el nombre, pero no, nada más lejos de eso estaba. Azucena era maestra en el arte floral y era muy capaz en su oficio, además que tenía muy buen gusto por todo lo bonito. Y así entre las tres le dieron una impronta especial a la florería, porque no era cualquier florería, era una florería distinta, era una florería que dicen que aquel que la conoció era como entrar a un cuadro de Manet. Y así trataron ellas de conservar esa florería con la impronta que ellas le dieron. Por ejemplo, en un rinconcito bien luminoso que había, que estaba contra una de las vidrieras, pusieron 3 pequeños sillones con libros, todos relacionados con el arte de las flores. Y el primer libro que llevaron para que la gente lea se llamaba Recuerdo de un jardinero inglés. En este libro el autor dice que un jardín es como una metáfora de la vida. Y también opina que si todos en nuestro tiempo libre pudiéramos cultivar flores, este mundo sería mucho mejor. Por eso la gente que se sentaba a leer en ese rinconcito lo hacía rodeada de colores y de fragancias que emanaban de las flores. Y el tiempo fue pasando y Rosa y Margarita se fueron haciendo muy mayores y consideraron retirarse. Pero prefirieron no cerrar y dejarle la florería a Azucena, con buenas condiciones económicas que le convinieran a Azucena. Así lo hicieron. Azucena se hizo cargo del negocio. Y esa última noche, las 2 amigas brindaron por el sueño que habían podido cumplir, por ese sueño de juventud. Y ellas 2 estaban solas, no tenían hijos, habían tenido algún que otro novio, pero no habían llegado a más que eso. Y esto también era motivo de bromas, porque Azucena les decía: claro, ustedes seguro que se pasaron la vida esperando un narciso, un jacinto, que nunca llegó. Y así se fueron, ellas se retiraron y el negocio lo siguió atendiendo Azucena, con toda la impronta que las 3 le habían dado. Una tarde de enero partió Rosa. Unos años después partió Margarita y Azucena se ocupó de que nunca en primavera faltara un ramo de rosas allí donde descansaba Margarita y un ramo de margaritas allí donde descansaba Rosa. Y después de varios años, Azucena cerró definitivamente la florería. Y el día que partió Azucena, cuando fuimos a acompañarla, su hija me dijo: seguramente ya están las 3 juntas, riendo y haciéndose bromas. Y yo creo que sí, le dije, pero además de risas y bromas, deben estar repartiendo rosas, margaritas y azucenas.
Pelo de perro, Lydia Davis. Nuestro perro se fue hace un tiempo y la verdad lo echamos de menos, porque ya no hay nadie que ladre cuando tocan el timbre, ya nadie viene corriendo, moviendo la cola cuando llegamos de trabajar. Y a pesar que hace ya un tiempo que se nos fue, seguimos encontrando pelos en distintos lugares de la casa. En la cama, en los almohadones, en el sofá, en el auto. Y los vamos juntando, Deberíamos tirarlos, sí, lo sabemos, pero tenemos la secreta esperanza que si conseguimos la suficiente cantidad de pelos, vamos a poder reconstruir el perro. Cuando un grupo de jóvenes se juntan para jugar un picado, sucede casi un ritual, una ceremonia. Hay que elegir, a ver, qué jugadores van para un lado y qué jugadores van para el otro. Generalmente hay 2 electores que los sortean y, claro, los primeros en ser nombrados son los más habilidosos. Y los últimos en ser nombrados, los que les dicen troncos. Nadie había recapacitado que los jóvenes o las jóvenes que están esperando ser nombrados, les pasa algo casi dramático, porque ellos van a saber lo que piensan los otros en forma casi terrible, brutal, lo que piensan sobre sus habilidades o su falta de habilidades. Así que, pensando esto, un joven, Manuel, era siempre el elegido para después buscar a ver quién jugaba para un lado y para el otro. Y al principio empezó a elegir a los jóvenes por la aptitud técnica, pero después se dio cuenta que no los estaba eligiendo tanto por la aptitud técnica, sino los que eran más amigos. Y claro, porque cuando uno juega con amigos, el amigo te va a comprender, te va a entender la jugada, te va a ayudar, te va a perdonar si metes la pata, te va a alentar. Así que ustedes dirán, ¡ah, qué romántico! No, yo no elijo a mis amigos. Pero lo que pensaba Manuel es que esto no era romántico, esto era una estrategia. Porque un grupo de hombres o de mujeres que son fieles, que se respetan y que son amigos, son casi invencibles. Y si no lo llegan a ser, es mucho mejor tener una derrota con amigos que una victoria entre extraños. Es casi que una victoria entre extraños queda como indefinida. Así que si les toca jugar a ustedes o a un grupo de jóvenes, elijan siempre, como dice Alejandro Dolina, a los más amigos. Había nacido en el Bajo Flores, rodeado de indiferencia, de ignorancia, en un contexto muy difícil, donde por lo general los chicos, cuando llegan a cierta edad, se decantan por el camino delictivo. Un contexto muy difícil, donde ya los niños salen naciendo con carencia de futuro, donde no pueden ni siquiera llorar la desesperanza que tienen, y las madres lo saben. Rogelio Méndez, alias El Pior, había nacido y se había criado en ese contexto. El alias se lo había puesto él mismo,
para diferenciarse de los demás y para hacerse ver que él era realmente el peor. Desde muy chico, Rogelio Méndez se inició en esa carrera delictiva. Al principio, cosas sencillas: robar en alguna vivienda, algún atraco callejero, y le iba bien. Así que al poco tiempo esa carrera delictiva empezó a crecer. Así hasta que llegó a sus manos un arma que no sabe bien ni quién ni cómo llegó a sus manos. Pero con esa arma la carrera delictiva tuvo un avance fenomenal. Empezaron las entraderas bancarias, los robos a comercios, a estaciones de servicio. Era un delito tras otro sin parar y sin parar y sin parar. Rogelio Méndez se llenó de plata, le encantaba a él tener esa vida. Y la plata que ganaba, ni bien la ganaba, la derrochaba enseguida. Todo se le iba en tragos, en mujeres que lo atraían y que le hablaban al oído y enseguida le sacaban la plata. Hubo quien le dijo que por qué no ahorrás un poco ya que tenés tanto, pero él, no, ¿qué voy a ahorrar? Que ahorren los giles, que ahorren los que juntan plata, así yo voy después y les robo. Hasta que un día Rogelio Méndez protagonizó un crimen atroz, un asesinato, lo que lo obligó a quedarse guardado durante un tiempo. Lo buscaban todos, lo buscaba la policía, lo buscaban la opinión pública, lo buscaban las pandillas rivales. No sabía qué hacer, así que obligatoriamente decidió guardarse por un tiempo. Y en ese estar guardado, Rogelio Méndez se dio cuenta de que los delincuentes, digamos, tienen pocos caminos: o la cárcel, o la muerte, o ¿habrá alguna otra posibilidad?, se preguntaba Rogelio Méndez. Y mientras pensaba eso y mientras trataba de pasar desapercibido, decidió canalizar toda esa pasión y hasta esa cierta violencia que tenía. Decidió ir, como cuando era chico, todos los domingos a la cancha de fútbol para dar rienda suelta a esa pasión. Y al muy poco tiempo pasó a ser partícipe y hasta líder de la Barra Brava. Ese liderazgo no pasó desapercibido. Mucha gente se dio cuenta de cómo era Rogelio Méndez y de qué estaba pasando con esas características que tenía él de violento y de avasallador. Alguien importante lo vio, un empresario, alguien del club, el amigo de un político, y alguien lo contrató como guardaespaldas, como chofer o como las dos cosas. Y ahí Rogelio Méndez advirtió que había otra alternativa. Era la cárcel o la muerte o esta otra posibilidad. Decidió mantenerse firmemente fiel a su jefe y a su causa, cualquiera fuera el jefe y cualquiera fuera la causa. Él seguía firmemente a quien le daba las órdenes, a un político que lo había contratado. Y entonces ahí él se dio cuenta de que poco a poco podía meterse en ese mundo que era tan peligroso y tan nocivo como el anterior, pero seguramente iba a evitar la cárcel. Fue escalando en esa carrera, fue conociendo gente por acá, gente por allá, fue observando lo que hacían los demás, imitando. Cambió completamente su aspecto interno y externo. Atrás quedaron las zapatillas, los pasamontañas,
las visitas a los garitos, a las guaridas, al Bajo Flores. No. Ahora él era otra persona. Vestía ropa elegante, relojes de marca, se saludaba con todo el mundo, sonreía a todo el mundo, levantaba la mirada, no como había hecho toda la vida, siempre mirando para abajo. Ahora era él el que le sostenía la mirada a los demás, que tenían que bajar la mirada. Y le gustaba, claro, todas esas atenciones y ese dinero también fácil, le gustaba cada vez más. No solamente eso, sino que uno de sus contactos lo postuló para que ocupara un cargo de funcionario, como secretario, asesor, en algún ministerio. Total, le dijeron, para ocupar esos cargos no hace falta tener ningún talento. Y entonces ahí te das cuenta que aquel delincuente juvenil que te robaba cuando eras joven, ahora te roba, pero desde otro lugar. Y fue pasando el tiempo y resulta que Rogelio Méndez pasa a integrar una lista sábana en una elección a diputados. Yo esto se los cuento como un aviso a la población. Lo digo porque dentro de pocas semanas tenemos que ir a votar diputados y yo les pido por favor que presten mucha atención porque estoy segura que Rogelio Méndez está en alguna de las listas. Miedo, Ana María Shua. El lobo era enorme, gigante, tenía todo el pelo sucio y ensortijado y abrió sus fauces gigantescas, atemorizantes. Su boca era muy grande y sus colmillos amarillos chorreaban baba y sangre. De repente, un zumbido estremecedor cruzó el aire. El lobo sintió miedo. El dentista también. Leonardo tiene 2 años y 9 dientes y está jugando en el patio solo, rodeado de macetas. El sol del mediodía cae en el patio y lo ilumina como una especie de bendición del cielo. Al lado del malvón hay un ser extraño. Parece un muñeco recto, pero agita continuamente la lengua bífida, nerviosa. Embelesado, Leonardo, que tiene pañales y le pesan, se arrastra hacia esa cosa extraña, hacia ese bicho. El ser extraño queda inmóvil, se deja atrapar y él con las 2 manitas lo pesca. Hay un cierto forcejeo, casi pierde el equilibrio, pero finalmente se lo lleva a la boca y le mastica la cabeza con sus 2 colmillitos recién nacidos. Está disfrutando, está como quizás matando un demonio, vaya a saber. La madre, extrañada por el silencio de Leonardo, asoma la mitad del cuerpo por la ventana y ahí lo ve al nene con la cara y las manos ensangrentadas y la víbora en la boca. Y Leonardito, tranquilo, no te asustes, ahí yo te voy a salvar. Las baldosas debajo del pañal del nene se han humedecido. Viene la madre, trata de sacarle la víbora, pero él no quiere y ella se patina y se golpea en el suelo. Él sigue masticando y por ahí le arranca un ojo y se lo traga. La madre desesperada no sabe qué hacer, le golpea la espalda para que escupa, pero no pasa nada. Así que corre a la cocina a buscar algo contundente, una tijera quizás, pero vuelve con un martillo. Es lo único que encontró. Leonardo, al verla en esa actitud, se asusta y tira la víbora muerta al lado del malvón.
La madre va y con el martillo la golpea y golpea varias veces para asegurarse de que ya no existe. Después agarra a Leonardo, corre hasta la moto, lo sienta adelante y acelera. Las 10 cuadras que hay hasta el hospital parecen 200. Llega, sube la rampa, esquiva las camillas y entra a los gritos a la sala de guardia. Varias enfermeras surgen y lo llevan al pibe, pero ya no puede pasar. El chico aúlla, a chillidos, invade toda la sala de espera. Hay demora. Demoran mucho porque están investigando las lesiones, analizándolas. El sol ya está casi declinando. La madre en la sala moquea, hasta que de pronto se abre la puerta, es el médico, y la calma. No hay lesiones, no hay síntomas de envenenamiento. La sangre no es del nene. Pueden irse a casa y si hay fiebre, paracetamol. Vuelven con la moto lentamente. Leonardo se ganó un cucurucho por tan valiente que fue. La puerta de la cocina que da al patio quedó abierta y se han invadido las libélulas el lugar, la casa. Así que ahí Leonardo con la escoba las espanta, con la escoba y con su furia. Y quiere salir. La madre no. Ya no es hora, se tiene que bañar. Y Leonardo no quiere. No le gusta que lo mojen, que lo enjabonen, que lo vuelvan a mojar, que lo sequen, que lo perfumen. Y si aparece el pañal es síntoma o señal que se va a dormir. Está en retirada. Pero la madre sabe cómo convencerlo. Se va a bañar primero. Lo deja a Leonardo sentado en una sillita tomando la leche. Ella entra al baño. Abre la ducha. El vapor hace como una neblina, con lo cual se ve muy poco. Finalmente ella entra a la bañadera, corre la cortina, se enjabona. Cuando termina, cierra el agua, silencio. Leonardito, ¿estás bien? Se asoma, el nene salió. Afuera, ya ha anochecido, hay un pájaro negro, un mirlo, que picotea la cabeza de la víbora, dándole un sentido a esa muerte inútil, porque se está alimentando, es para ella su cena. La carne de la cabeza, o la carne de la víbora en general es blanda y deliciosa. Leonardo, con el martillo se va acercando, gateando. El pájaro negro no advierte su presencia hasta que termina aleteando y desangrándose. Leonardo imita a su madre golpeando con el martillo y abriendo la boca. Debajo de su pañal hay varias plumas negras. Hydra cerebrum, María Barbero. Soy un invertebrado gelatinoso de la familia de las Hydridae. Me dedico a deambular por los parques, los jardines, los lugares abiertos, buscando algún humano que me interese para instalarme en su cráneo. Porque yo me alimento de los cerebros. Y el momento para poder alimentarme es cuando duermen, es decir, cuando el cerebro está en su más baja actividad. Pero estoy teniendo algunos problemas con la comida últimamente, porque cada vez hay más gente que padece insomnio. Entonces tuve que cambiar la dieta. Ahora me alimento de problemas, de complicaciones, de preocupaciones, de estrés, y no me falta comida. Pero a veces algunos de los problemas se resuelven. Entonces obligo a la persona a que prenda el televisor, mire el noticiero y me aseguro alimento por un largo tiempo. Les voy a contar una historia que sucedió hace muchos años en una aldea muy lejana, por allá por Europa. Había un joven de corazón puro, muy valiente, enamorado perdidamente de una doncella tan hermosa
como vanidosa. Se habían cruzado varias veces y él había creído que era correspondido porque ella lo miraba y le sonreía. Entonces un día se animó, se acercó y le comentó sus sentimientos. La joven lo escuchó y antes de dejarlo le dijo: te voy a querer cuando se te vayan todas las cicatrices que tenés en la cara. El joven quedó asombrado, devastado. ¿Cómo podía tener un argumento para rebatir ese sentimiento? Pero seguía perdidamente enamorado y cada vez que la veía se le acercaba. Ella le decía: te voy a esperar, siempre y cuando no tenga cicatrices en la cara. Estaba tan triste que muchas veces salía del pueblo a dar largos paseos y ahí lloraba su angustia porque no quería asustar a su familia ni a sus amigos. Y en uno de esos paseos vio que se acercaba una carreta, pero que se detenía antes de entrar a la aldea. Se acercaba a un arroyo y de esa carreta bajaba un hombre bajito, de pelo canoso, con una capa, ató el caballo de la carreta a uno de los árboles y se fue a buscar un tarro para buscar agua del arroyo y dársela al caballo. El joven se quedó escondido, espiando, con desconfianza, y siguió los movimientos del hombre. Empezó a juntar este señor un montón de ramas y armó una fogata. La fogata iluminó la carreta. Tenía unas letras deslucidas, el toldo decía algo así como mago, pero no se distinguía muy bien. El señor fue a buscar un pollo, lo puso arriba de la fogata, se puso delante del caballo, sacó algo del bolsillo, lo pasó por arriba y con unos pases mágicos convirtió al caballo en una persona, un campesino. El joven ya no aguantó más. Cruzó corriendo, lo felicitó y quería saber cómo había hecho ese truco. El mago, que ya sabía que lo estaba mirando, le dijo: no acostumbro a contar el secreto de mis trucos, pero la verdad es que a mí no me gusta comer solo. Siempre me gusta conversar con alguien mientras ceno, entonces, bueno, si aceptas, te puedes sentar conmigo. El joven, por supuesto, se sentó y en ese momento él se dirigió al hombre que todavía estaba atado al árbol y le puso esos polvitos arriba de la cabeza, otra vez los pases mágicos y otra vez lo convirtió en caballo. Bueno, inicialmente se pusieron a conversar sobre las noticias de los pueblos cercanos, sobre algunas rutinas del pueblo, así el mago sabía cómo manejarse. Pero el mago se dio cuenta que una tristeza muy profunda tenía ese muchacho. Entonces le preguntó la causa. Y mientras el joven le contaba, se le ocurrió esa maravillosa idea. El mago lo podía ayudar. Y le pidió, le rogó que lo ayudara a hacer desaparecer esas cicatrices, porque estaba tan enamorado que no iba a poder seguir viviendo. El mago sacó de su bolsillo sus polvitos, juntó un poco de tierra del polvo del camino, lo mezcló, lo tiró contra el fuego y empezó a dibujarle suavemente arriba de la mayor cicatriz que tenía este joven en la cara. Mientras el joven miraba embelesado el fuego, porque parecía que se había armado como una burbuja de luz, él se fue a buscar un espejo y se lo trajo para que se viera. La cicatriz había desaparecido. Él estaba tan feliz que le pidió que hiciera desaparecer las otras, pero ¿cómo había hecho? El mago acercó esa bola de luz y le mostró una imagen. Era el día en que los cosacos habían asaltado esa aldea. Vio la violencia, vio la sangre, los sables, vio a su familia, vio la aldea devastada y se vio a él, escondido en un rincón, espiando detrás de un tonel.
El joven dijo, no fue así. Yo defendí a mi Andrés, yo defendí a mi familia. No fue así. El mago tomó otra vez esa bola de luz y desapareciéndola le dijo, yo si querés puedo hacer desaparecer tus cicatrices, pero también el pasado que dejó esas cicatrices. Es tu decisión. Cuentan que al día siguiente este joven fue a la casa de la doncella. La invitó a dar un paseo y en ese primer paseo le contó cómo fue que se hizo la primer cicatriz. Y hubo muchos paseos más y muchas historias por cada cicatriz. También cuentan que la última historia se las contó delante del cura que los estaba casando mientras leía los votos de su amor eterno. Los prisioneros de guerra se presentaron ante el emperador vencedor. Y el emperador sanguinario dijo que los ejecuten. Entonces el jefe de los prisioneros, el líder, dijo, no, Su Alteza, por favor, tenemos mucha hambre, por favor, ¿nos puedes dar antes algo de comer? Bueno, les dieron de comer. Y cuando terminaron de comer, el emperador volvió a decir, ¡que los ejecuten! No, Su Majestad, por favor, tenemos mucha sed. ¿Nos pueden dar algo de tomar? ¿Agua? Bueno, está bien. Les dieron de tomar agua y cuando terminaron, el emperador volvió a decir, ¡que los ejecuten! No. Su Alteza, por favor. Nos diste de comer, nos diste de tomar. Éramos tus prisioneros. Ahora somos tus huéspedes. Cuando finalizó el Congreso Internacional de Literatura, al que habían asistido los mejores literatos, la hermosa secretaria cerró la carpeta y se dirigió hacia la salida, pasando por adelante de todos los eruditos. A su paso, escuchó frases como ¡qué sintagma! ¡Qué morfema! ¡Qué diacronía! Pero ella solo sonrió y hasta se sintió visiblemente emocionada cuando el ordenanza, abriéndole la puerta, le susurró al oído, ¡cosita linda! El tigre se sentía el más poderoso de todo. Y a vos también te voy a devorar. Muy bien, dijo la espada, te espero. El jardinero le dice al príncipe, sálvame, por favor, sálvame. Acabo de encontrar a la muerte en la plaza y me hizo un gesto de amenaza. El príncipe le dio los mejores caballos y el jardinero huyó hacia Spam. A la tarde, el príncipe se encuentra con la muerte. ¿Por qué amenazaste a mi jardinero? No, dice, no fue una amenaza. Fue un gesto de sorpresa, porque lo encontré acá y esta noche lo tengo que encontrar en Spam. Hola, lobito, amor. ¿Podés creer que encontré la abuela muerta? No sé qué vamos a hacer ahora. ¿Cómo hacemos? Bueno, menos mal que no viniste. Vamos a tener que inventar algo para seguir viéndonos.
Hola. Hola, mi amorcito. Mi amor. No te preocupes. Ya se me ocurrió una buena idea. Me voy a disfrazar de abuela, voy a ir al banco, vamos a cobrar su jubilación y vamos a vivir de las regalías del cuento. Te ama tu lobito. Los secuestradores me encerraron en una especie de cápsula, me encerraron. Me hizo acordar a la primera película de Alien, El Recinto. Se abrió de golpe una escotilla y me tiraron un ovillo. Lo agarré y empecé a deshacerlo. Es mi único entretenimiento en ese lugar y el ovillo parece infinito. Bueno, Ahora hasta sí, acá llegamos. saludamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por Bueno,